El gigante despierta. China. Modernización, crecimiento demográfico, económico y político en el siglo XX. El acelerado crecimiento económico de China era en la era de Deng Xiaoping. Prefigura hoy en una de las grandes paradojas de nuestro siglo, pues la política oriental se resume con un régimen comunista y una economía libre mercado. China se perfila hoy como una de las grandes potencias de un futuro cercano. China es hoy una potencia que crece desde hace más de una década, al asombroso ritmo económico del 10% anual. Esta nación milenaria ha cambiado los arrozales por los grandes centros de compra y ha adoptado en gran medida el modelo capitalista, dejando de lado la revolución. En 1912, Sun Yat-sen derribó el imperio chino, que tenía 2000 años, e instaló una república liderada por un movimiento, el Kuomintang, como los comunistas y los nacionalistas de Chiang Kai-shek. Sin embargo, su proyecto de modernización fracasó debido a la regionalización de la vida política, denominada por los señores de la guerra, y la grave situación de la masa campesina. Después de la muerte de Sun Yat-sen en 1925, se desencadena una guerra civil entre los irreconciliables bandos. Estos factores fueron los desencadenantes de la guerra del 37 con Japón. A partir de ese momento, el Partido Comunista liderado por Mao emergió como la fuerza patriótica, capaz de imponerse al invasor nipón, y se ganó el apoyo del campesinado repartiendo tierras, con lo cual fueron creando una conciencia nacional. Pero en 1946, tras la retirada japonesa, se reinició una guerra civil que 3 años después llevarían a Mao al poder. La República Popular China, dirigida por Mao, provocó un vuelco en el espectro político mundial, ya que casi un tercio de la humanidad quedó bajo un régimen comunista. Pese a que Mao lanzó su proyecto del Gran Salto Adelante en un intento por acelerar el crecimiento económico mediante la movilización de las fuerzas de trabajo rural en una escala masiva, el proyecto fracasó y tuvo que ser abortado. Luego, en 1960, la Unión Soviética cortó su ayuda militar y económica y criticó abiertamente a Mao. Para recuperar la iniciativa ideológica, Mao lanzó en 1966 la Gran Revolución Cultural, que produjo una anarquía en la cual muchos intelectuales y artistas fueron víctimas de las jóvenes guardias rojas. Una ola de terror provocó la matanza de por lo menos 400.000 chinos. Esta situación, unida al temor de una invasión soviética, llevó en 1968 al gobierno a llamar al ejército para restaurar el orden. Del poscomunismo al neocapitalismo. Casi 40 años después de la llegada de Mao al poder, surge en China, entre 1978 y 1991, el arquitecto que convirtió a este país en una de las economías de mayor crecimiento y poderío sobre la tierra, el legendario líder Deng Xiaoping, originalmente marxista, revolucionario proletario y combatiente, introdujo reformas económicas de tipo capitalista en el sistema comunista chino. Bajo su liderazgo, en 1982, se elaboró una nueva constitución. Xiaoping también fue quien ordenó la sangrienta represión de las manifestaciones pro-democráticas de la plaza Tiananmen. Murieron cerca de 200 personas. Su paquete de medidas incluyó la apertura de zonas industriales en 14 portuarias y la creación de 4 zonas económicas especiales con privilegios para las inversiones extranjeras. El vuelco del régimen comunista al capitalismo estuvo acompañado por una inserción acelerada de China en la economía mundial. El comercio internacional ascendió a $36.000 millones en 1978. Trepó a $300.000 millones en 1996. Se multiplicó por 10 en 18 años. En 1996, China atrajo $40.000 millones de inversión extranjera directa, una cifra apenas inferior a la que reciben los Estados Unidos. En los últimos 10 años, logró duplicar el ingreso real por el capital de su población.
Asignatura pendientes. Los ecos de los pro-democráticos taiwaneses que exigen la independencia completa de la isla critican la entrega de Hong Kong a Beijing, mientras vociferan por las calles de Taipei: Taiwán es Taiwán y China es China. No parecen conmover la indiferencia del gran dragón, que ha provocado una larga caravana de nómades. Pese a las reformas introducidas por Deng Xiaoping en 1978, que se tradujeron con los años en un evidente bienestar para una gran parte de la población, el nuevo modelo económico pareciera atravesar por una fase negativa. Las frustraciones en la sociedad china. Quizás el rostro feo de la exitosa marcha en los últimos 20 años ha sido una economía de mercado. Aparecen traducidas en las estadísticas oficiales sobre el crecimiento numérico de los casos de violencia familiar, divorcios, índices de prostitución y proxenetismo, acoso sexual, abandono infantil y otros fenómenos verdaderamente poco conocidos en este país. A fines de 1998, los despedidos por la reestructuración de las empresas políticas eran 10 millones, de los cuales solo el 30% logró hallar un trabajo. La xenofobia, el racismo y la discriminación por sexo, edad o clase social hacen estragos entre los miembros de este país. Este país tampoco se avergüenza por endurecer las políticas de control de natalidad, gracias, entre comillas, a una ley vigente desde 1988, ordenan la esterilización y los abortos forzados a cientos de mujeres chinas, muchas de las cuales incluso atraviesan embarazos de 9 meses. Según el informe anual de Amnistía Internacional, en China durante 1996 se usaron métodos de tortura y se sentenció a muerte a más de 6.000 personas en el marco de una campaña contra el crimen. En solo 4 meses, Beijing ejecutó a 2.500 individuos, y lo peor es que de estas cifras aún hoy no cesan. Hoy China es una fusión de modelos progresistas, creencias fosilizadas y heridas aún sangrantes, donde lo arcaico y el progreso se unen como partes de un todo. Lo cierto es que su ejemplo pareciera confirmar que hoy tanto el capitalismo como el comunismo son modelos vacíos de contenido ideológico, más bien representan móviles que permiten a las potencias ubicarse en un mejor lugar del mapa mundial.